Vamos a continuar entonces con estas jornadas de charlas. Una de las charlas que más llamó la atención es la que sigue, que está a cargo de David Andrés Mesa. Él es el director de Bombillo Amarillo, una empresa especializada, una casa productora especializada en animación. También se desempeñó como asistente de dirección en series para Teleantioquia como El Crimen No Paga, Cata Mestiza, La Cuadra, Más Allá del Tiempo, cuando trabajaba en Opción Video Digital. Ha sido merecedor de diferentes distinciones como el Mérito Juvenil por parte de Mérito Juvenil de Arte y Cultura del municipio de Envigado. Dirigió también la serie Soñadores, producción para Teleantioquia. Con esta serie obtuvo nominaciones de los premios India Catalina, también nominaciones en los premios Chilemonos en Mejor Serie Latinoamericana. Bienvenido, Andrés, entonces, y los dejamos con todos los participantes de la EduMóvil. Bueno, muchas gracias por la invitación a Teleantioquia. Pues es un orgullo estar acá. Como mencionabas, yo de alguna manera hice también carrera aquí en Teleantioquia de asistencia de cámara, asistencia de dirección, y recientemente hicimos la serie Soñadores animada. Entonces para mí es muy grato poder estar acá hablándoles de la parte internacional y de las oportunidades que podemos tener abriendo los horizontes. Yo vengo de un estudio que se llama Bombillo Amarillo, soy el director general. Allí, Bombillo Amarillo es un estudio de animación 2D, radicado aquí en la ciudad de Medellín, con 12 años de experiencia, y principalmente se ha encargado de prestar servicios animados para canales públicos, para plataformas, para productoras. Durante estos 12 años ha participado en alrededor de 20 series. Nosotros también trabajamos, por ejemplo, para canales como Televisa, trabajamos para plataformas indirectamente para Netflix, para Amazon Prime, y lo que vamos a hablar un poquito hoy es de yo cómo puedo llegar a internacionalizar un contenido. Si yo tengo un cortometraje, si yo tengo una serie en la cabeza, ¿cómo podría empezar a tener como esos aliados en la parte internacional, dependiendo de la situación en la que nosotros estemos? Porque sé que me estará viendo, por ejemplo, un estudiante que tenga el deseo de llevar un cortometraje a otros ámbitos internacionales en un festival, o quizá me está viendo en este momento un productor que tenga una empresa y quiera llegar a tener una coproducción internacional también con otra empresa de otro país. Vamos a hablar entonces un poquito de eso. Siguiente, por favor. Entonces les contaba, Bombillo Amarillo es nuestro estudio de animación. Ahí tenemos algunos de nuestros personajes, tenemos series que hemos hecho para Teleantioquia, tenemos los personajes de Soñadores, pero también tenemos algunas series para Señal Colombia. Lo que les quiero mostrar en este momento es muy brevemente nuestro reel. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para que se den cuenta nuestras animaciones, hasta dónde han podido llegar? I could go out in the dark, I see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go, let me go, let me go. Stop talking, let me go. Hoy vamos a cantar y vamos a bailar una canción muy divertida. ¡Natriguada! Tuve la mejor noche de mi vida. Desapareciste por meses. Muy bien, en ese compiladito de imágenes que ustedes vieron, de pronto escucharon hasta un idioma medio raro que es polaco. Esa serie
que se llama Kaiko en Kokosz, fue nuestra primera colaboración que hicimos con un estudio de Polonia para la plataforma Netflix. ¿Cómo llegamos hasta esas instancias, cierto? ¿Cómo se llega a las instancias internacionales por primera vez? Pues primero hay que prepararnos y les quiero contar esta historia del bombillo emprendedor del 2015. Los fundadores, Daniel Vélez y Juan Manuel Ochoa, cuando ya pensaban que Bombillo tenía una calidad óptima para poder empezar a hacer cosas internacionales, decidieron viajar a Canadá en una misión con ProColombia. En ese entonces creo que se llamaba hasta ProExport, ni siquiera tenía el nombre de ProColombia. El punto es que Bombillo, muy entusiasta, se prepara, hace su reel. Esto que ustedes están viendo es muy importante a la hora de ustedes presentarse como audiovisuales, tener una carta de presentación como un reel, una biblia si son ilustradores, en el caso nuestro que es animación. Pero en el audiovisual por lo general no te van a pedir un cartón, te van a pedir un reel, te van a pedir algo visual, audiovisual, que sea un criterio para uno poder decir, esa persona tiene cierta experiencia, tiene cierto bagaje y podemos ver la calidad de sus producciones. Entonces, se llega a Canadá, se le presenta el reel que en ese entonces tenía Bombillo y ven los canadienses esa calidad que en ese entonces teníamos y nos dicen, pues eso está muy bueno para ser colombiano, ¿cierto? Ellos en ese momento se lo tomaron como medio en chiste, como medio, esto es muy bueno para ser colombiano. Pues habían dos opciones. La primera es sentarse a llorar porque les parecía que la calidad, pues en comparación con lo que el estándar que ellos manejaban, era muy baja. O la segunda, que fue lo que nosotros hicimos, fue juntar el mejor equipo que pudiéramos de expertos, mejorar esa calidad, llegar a los niveles a los estándares internacionales que se necesitaban, que estaban pidiendo, que se estaba manejando en la industria canadiense. Yo les voy a hacer aquí un paréntesis, los canadienses son los que tienen en este momento la industria animada más potente, incluso le producen gran parte de la maquila animada a Estados Unidos. Entonces, juntamos el equipo, mejoramos esa calidad y decidimos intentarlo nuevamente 4 años después. ¿Qué pasó 4 años después? Empezamos la ruta otra vez de distribución, empezando a asistir a mercados, empezando a asistir a festivales, a esos encuentros audiovisuales de animación, generando esas relaciones de confianza, esas colaboraciones que al principio parecía que no eran tan fáciles de llegar, pero que eventualmente esa maduración de las relaciones con los aliados extranjeros empezaron a resultar y dieron como resultado esto. Actualmente nosotros exportamos para Canadá, para Estados Unidos, hemos participado en series para México, exportamos para Polonia, para España, las Islas Canarias, hasta China. Nuestros contenidos han viajado a Japón, a Francia y tenemos colaboraciones, hemos trabajado con Argentina, con Chile, con la India. Entonces ha sido como este resultado de estar asistiendo a los mercados, de estar presentes, de entender cuál es de alguna manera lo que se está moviendo en el ecosistema audiovisual de tu entorno. Yo les voy a hablar muy particularmente de la animación, pero de alguna manera este mismo relacionamiento se puede llevar a cualquiera de los escenarios, ya sea documental, ya sea live action. Live action me refiero, por ejemplo, a la ficción, ¿cierto? A las grabaciones con cámaras, a la ficción. Entonces, ¿cómo o cuáles son las convocatorias internacionales para hacer películas o series? A mí cuando me citaron, me hicieron esta gran invitación, me dijeron, Andrés, queremos que nos hables de cómo vos has hecho para ganarte las convocatorias internacionales, para hacer tus series o cómo has llegado a producir para plataformas. Y de alguna manera tengo que hacer como un paréntesis también con las convocatorias de Colombia, de cómo se comportan las convocatorias acá, como es la más grande nuestra, que es el FDC, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, en el caso del cine, o las convocatorias, por ejemplo, para televisión, las de Mintic, cómo se comportan ellas, ¿cierto? Y las vamos a comparar un poquito con el terreno internacional. Entonces, el FDC o las convocatorias, como las que les acabo de mencionar, se estructuran desde un proyecto que vos tenés un guión, puede ser un teaser o una nota de dirección, tenés esas carpetas, esas biblias montadas, indiferente del género, no importa si es documental, no importa si es ficción, pero con esas biblias vos mandas a un jurado y ellos van a calificar ese producto. Ellos van a determinar si tu producto es de la calidad o la temática que ellos están buscando y vas a tener unos resultados, vas a estar compitiendo con un montón de gente aspirando a llegar a tener pues como el estímulo, ¿cierto? Van a darte una bolsa para que vos puedas producir tu contenido.
A diferencia de los mercados internacionales o los festivales, ya vamos a hablar un poquito de esos temas en un momento. Yo les pido que se vuelvan a la anterior, pero por favor, se vuelvan a las dos diapositivas anteriores. Gracias. Estas convocatorias que tenemos en este momento en pantalla son algunos de los fondos internacionales que funcionan de alguna manera parecido a lo que les estoy mencionando. FDC, que es de Proimágenes. Esta Proimágenes es la institución que se encarga de gestionar los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que son estímulos por concurso, que es lo que les estaba mencionando. Por ejemplo, Sundance es un festival que tiene un fondo muy similar, en donde vos vas a aplicar con tu carpeta, con el guión, con el teaser, con la nota de dirección, como tu justificación como director, tu visión del mundo, cuál es tu equipo de trabajo. Se estructura muy parecido a cómo se estructura la convocatoria del FDC. Lo mismo que los que están ahí, Uber Vals Fund, Gotter Film Festival, tienen esos fondos en donde aplicas con una carpeta lista para que ellos decidan si tu producto es de su interés, si tiene la temática que ellos están aspirando. El más grande de los fondos que vieron ahí se llama Ibermedia. Y Ibermedia tiene como la partecita que es difícil de aspirar porque vos tenés que tener otros 2 países iberoamericanos en coproducción. Para poder sacar recursos del fondo de Ibermedia, que es el que está abajo a la derecha, es el que tiene más recursos, pero solamente funciona en Latinoamérica y Iberoamérica, mejor dicho. Latinoamérica más Portugal y España. Tenés que tener por lo menos 3 países en coproducción para poder acceder a esos recursos. Pero esto no es lo regular, ¿cierto? Algunos de esos fondos que están ahí son específicos, como este va para documental o este va para ficción y documental, pero no es lo regular que las personas o que se financien las películas a través de estos mecanismos, porque son muy poquitos. Imagínense cuántos países hay detrás de fondos internacionales y aquí les puse 6, ¿cierto? Porque es que escasean, no es lo mismo. Creo que incluso es más probable que ustedes puedan producir sus producciones con recursos, por ejemplo, de un presupuesto participativo de alguna ciudad, de un estímulo regional, departamental, o incluso del FDC o del MINTIC, que son las convocatorias nacionales que tenemos para las series, para la parte audiovisual de televisión o para la cinematografía, que tiene un montón de categorías. En el FDC están categorías de largometraje, documental y ficción y animación, cortometrajes regionales, incluso estímulos para la distribución. Cuando vos tenés ya tu cortometraje o tu obra lista, podés aplicar al FDC a través de algo que se llaman los estímulos automáticos. Y esos estímulos automáticos van a ser muy relevantes en esta conversación a partir de este momento, porque son los que van a determinar los listados de festivales a los que podemos aplicar. ¿Listo? ¿Por qué les digo festivales? Ustedes dirán, pero es que los festivales es para obras terminadas, para las competencias de cortometrajes o las competencias de largometrajes, pero realmente no. En los festivales también hay unos apartados muy interesantes en donde hay obras en construcción, en donde vos puedes de alguna manera tener un guión, algo ya estructurado, mandás y te permiten hacer pitch para que productores o posibles interesados inversionistas vean tu proyecto en una etapa temprana, incluso te den como una retroalimentación de que ellos que perciben con tu proyecto y te puedan fondear para apalancar tu proyecto y llevarlo a otro nivel. En esos festivales pasan muchas cosas, no es solamente para competencias, si bien ese es como el fin último de un festival, una competencia oficial en donde se va a premiar cuáles son los cortometrajes ganadores, pues también tienen estos momentos, estos espacios que son para hacer lo que llaman speed pitching o pitch a productores para que vean tu proyecto. También incluso los festivales tienen categorías que se llaman obras en construcción. Por ejemplo, vos rodaste, pero no tenés para financiar el resto de tu película, Cannes, o hay varios festivales muy grandes, Rotterdam, Berlinale, que tienen esos espacios en donde esas obras en construcción pueden llegar a otro nivel en ese primer corte y se pueda sumar un coproductor en la etapa de postproducción para finalizar tu obra. Aquí lo que estamos viendo es una lista de festivales que muy juiciosamente Proimágenes nos ha organizado, en donde están mezclados todos los géneros, ficción, documental, animación, y nos están diciendo en las casillitas de la derecha si aplica para documental exclusivamente, para ficción exclusivamente o si para ambas. Y
te pasan el link, ahí están los links, las fechas de cierre o las fechas de cuando se celebra ese festival. Por eso es tan importante lo que les decía de los estímulos automáticos. Imagínense esto, ustedes terminan una película, un cortometraje, y no tienen dinero para poder fondear una inversión de viajar hasta ese festival, llegar hasta Francia, llegar hasta Alemania, cualquier país de estos. Pues si ustedes hacen el trámite de obra nacional y se meten a esta página, Proimágenes, estímulos automáticos, van a encontrar todo ese listado donde pueden hacer su ruta festivalera y una vez tengan obra nacional, una vez el festival les dé el aval de que están seleccionados como competencia oficial, pueden decirle esto a Proimágenes y ellos van a financiarles a ustedes hasta 3 viajes internacionales con ese cortometraje, si quedan en la selección oficial de 3 festivales. Entonces, por eso se vuelve tan relevante lo que les decía de los estímulos automáticos. Ahora, pasando a los mercados, festivales es mucho de cine de autor, hay que entender esto también. Por ejemplo, si no tenemos una empresa, si tenemos más bien un proyecto que queremos llevarlo a nuestros hombros, ya saben cómo es llevar un proyecto audiovisual, eso es de años, de trabajo, pero si somos una empresa y nosotros prestamos servicios y decidimos más bien tirarnos una ruta exportadora de servicios, de producción, por ejemplo en nuestro caso, nosotros decidimos empezar por esta ruta, después llegamos a los festivales, pero empezamos por la ruta de los mercados. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer negocios, vamos a ir a conseguir aliados, a ofrecer a los productores las capacidades técnicas que nosotros tenemos y justamente se generan estas relaciones de confianza que eventualmente terminarán en negocios, ¿cierto? Nos tardó varios años llegar a poder cerrar negocios con las personas que conocimos, por ejemplo, en el 2019. O sea, no es que llegué a un festival y en un mercado, disculpen, y en el primer mercado al que llegué voy a cerrar un negocio, no. Realmente esta lista de mercados es de ir cosechando esa relación de confianza, de tener como esa cercanía y empatía con los productores que se conocen allá, pero muy seguramente eso se va a ir dando con el tiempo, mostrándole nuestros proyectos, ofreciéndole nuestra capacidad. Muchas de las empresas de acá, por ejemplo, tenemos una asociación que se llama MECA, han logrado proyectos increíbles trayendo películas enormes a Medellín, por culpa de estos mercados, asistiendo a estos mercados. También Proimágenes, en la lista de estímulos automáticos, como les decía, tiene esta base de datos muy juiciosa de los mercados a los que podemos asistir. Para ir cerrando un poco esta charla, porque pues, sé que es bastante extenso, esto es como una especie de abrebocas de todas las posibilidades y los horizontes internacionales que se pueden explorar, tenemos los talleres cinematográficos, las becas, las residencias. Los talleres cinematográficos, que también están en la lista de estímulos automáticos, como su nombre lo dice, es en un periodo corto de tiempo, vamos a ir a tomar como una parte académica sobre algún proyecto. Normalmente se generan a través de un proyecto, pues si tenemos un guión que queremos desarrollar y queremos perfeccionar, tenemos por ejemplo talleres cinematográficos en cada una de las áreas, ya sea de fotografía, de arte. Hay que hacer unas aplicaciones, también está la lista en los estímulos automáticos como les estaba mencionando y te apoyan, por ejemplo, con pasajes, te apoyan con algunos gastos elegibles que tiene muy estrictamente ya seleccionado el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Las becas o residencias es lo mismo y aquí sí va a depender mucho, si por ejemplo vos sos estudiante, querés empezar con tu parte internacional, las becas o residencias pueden ser el primer paso para llegar a nuevos horizontes. Hay una muy famosa que se llama la beca Fundación Carolina, que con tu guión lo mandás y puedes aplicar y podrías aplicar a esa beca que es en España. Si sos animador, que es nuestro campo, nosotros recientemente estuvimos en Kidscreen en Miami, este es uno de los mercados más importantes de animación para contenido infantil y allá hablamos con Magic, que es como la academia más importante del Miami-Dade College, tienen unas becas muy importantes para latinos. Entonces, si quieres estudiar animación en Estados Unidos, Magic puede ser tu opción. Pero esto aquí sí me podría regar muchísimo más porque depende de cada una de las universidades. Hay universidades como el Instituto de Cine de Madrid que da becas parciales, entonces puede ser de alguna manera una convocatoria internacional para empezar con tu proyecto y una vez estés en el país, puedes aplicar a lo que equivaldría el FDC, pero en los otros países. Entonces, para ir cerrando un poco esta charla de la internacionalización,
Los métodos de financiación a través de las convocatorias internacionales no funcionan con tu carpetica y vamos a aplicar porque son muy poquitas las convocatorias internacionales. Más bien se financian a través de coproducciones, en donde mecanismos como el FDC, pero instaurados en Alemania o en Francia, hagan de cuenta un fondo por cada país. Lo que hacen los productores es hacer aliados, coproducir y entre los dos países levantar fondos para poder financiar las producciones, para poder financiar los contenidos. Por ahora eso es todo. Muchísimas gracias por esta invitación. Si tenemos alguna pregunta. Sí, Andrés, me entró por aquí. Bueno, Andrés, muchas gracias por todo este abrebocas, porque yo sé que son muchas cosas más. Una de las preguntas que nos hacen es como, ¿ustedes cómo fueron construyendo esa infraestructura como empresa, como tal? Ustedes hicieron parte también de Ruta E, o sea, eso también como los apalancó un poquito. Pues nosotros, a ver, la infraestructura de Bombillo creció bastante después de la pandemia, porque cuando nos dimos cuenta que podíamos trabajar con cualquier parte del mundo, los estudios fueron más prestos a contratar nuestros servicios, ¿cierto? Incluso ahora nosotros somos un estudio completamente virtual. Teníamos una bodega, pero sí los programas de gobierno, como Ruta E, por ejemplo, nosotros hemos aprovechado de estos programas y de los expertos como en tratar de poner unos estatutos en la empresa, de poder estructurar bien cuáles van a ser la ruta exportadora. Uno de nuestros grandes aliados y de las instituciones que más nos ha ayudado ha sido ProColombia, y quiero mencionárselos a los empresarios que deseen incluso llegar también a la parte internacional, porque ProColombia tiene lo que ellos llaman ruta exportadora, y te enseñan a hacer tus briefs, te enseñan a organizar tus servicios, y luego te permiten y te dan unos recursos para que vayas a algunos festivales y algunos mercados patrocinados con un pequeño recurso. Tenés que invertir obviamente, pero ya eso es una gran ayuda para poder hacer una estructura internacional. Claro, Andrés, te pregunto, nosotros recorremos diferentes municipios pues, de toda Antioquia. Uno dice, listo, Bombillo Amarillo opera en Medellín o en una ciudad grande. Sí. Pero uno, ¿cómo podría hacer ese acercamiento desde un municipio apartado como Nechí, Peque, como tratar de conseguir esos recursos que son necesarios para poder avanzar un poquito como en esa infraestructura o por lo menos en esa capacitación, aparte pues de la de móvil, que también le entrega como ciertos conocimientos básicos? Bueno, para mí, incluso lo he escuchado mucho en los festivales, esos municipios tienen historias que son muy potentes. O sea, realmente la mirada que puede dar un realizador de Nechí difícilmente la puede dar un realizador de Medellín, ¿cierto? Y yo creo que esa es donde se debe poner el acento, porque los festivales, como son unos más autorales, para mandar un festival no necesitas más que agarrar tu DVD o tu obra en un link de internet, lo mandas, algunos son pagos, algunos no, y no es demasiada la inversión que tenés que hacer para mandar a los pagos, y quizás vos vas a quedar seleccionado en un festival que el Proimágenes te podría apalancar para que vayas, ¿cierto? Entonces yo creo que va más por ahí. El cine no es de el que tenga más estudios, el cine no es el que tenga más cartones, simplemente es de miradas, ¿cierto? El que tenga esa necesidad de contar historias desde su punto de vista, ¿cierto? Si que hacen un festival de estos, tenés 3 oportunidades o te financian 3 viajes parcialmente a un festival en donde vas a poder conocer realizadores de todo el mundo. Si sos de Nechí, llegas a un Berlinale y te conoces con alguien de Bulgaria, y el de Bulgaria te dice, parce, me encanta tu trabajo, quiero hacer más cosas como vos, porque tenés más proyectos y vos tenés un proyecto ahí escrito también. Listo, conectemos y podemos aplicar al fondo de mi país y al fondo del tuyo, y así empezar a hacer tu nombre. ¿Qué es difícil? Es difícil, pero yo siento que es la manera de que los realizadores de cualquier parte y región de Antioquia puedan llegar a conectar con el mundo. Andrés, pero vení, ahorita me dijiste sobre el estudio virtual. Ustedes son netamente virtuales. ¿Cómo funciona un estudio virtual? Bueno, pues nosotros tenemos, hagan de cuenta, una oficina en un metaverso, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos unos avatares, cada uno se peina como quiera, se pone la ropa que quiera, tenemos unos cubículos y vamos de cubículo en cubículo brincando, teniendo reuniones, prendemos la cámara y así es como manejamos el estudio. O sea, tenemos una parte más interactiva. Antes, cuando empezó la pandemia, los primeros meses solíamos tener eso como Skype,
¿cierto? Y lo que nos pasaba es que eran simplemente listas de personas ahí, nadie prendía la cámara ni el micrófono, se volvía como muy poco personal. Sí. Esto lo hace un poco más interactivo y de vez en cuando, como hace que una semana, 15 días, reunimos el equipo entero y proyectamos qué son los contenidos que estamos haciendo para que el equipo también sienta como esa fraternidad. Ahorita también cuando le estabas hablando pues como a todas las personas conectadas, hablabas de software y de hardware gratis, donde no hay que hacer grandes inversiones. ¿Cuáles son ese tipo de programas o ese tipo de herramientas que se pueden utilizar si no tengo ese capital? Bueno, hardware gratis es un poco más difícil, porque hardware significa pues como la máquina. Ajá. El software gratis, hay unas licencias que están empezando, se está volviendo mucho más de moda esto de los software abiertos, por ejemplo Blender. Les voy a contar porque para nosotros ha sido uno de los grandes descubrimientos. Es un software para 3D y ahí vos podés simplemente descargar la licencia y si vos querés comprar algo, o sea, ellos ganan de alguna manera, puedes donar, pero ganan de alguna manera. Si querés un carro super modelado ya listo, o lo diseñás y vos te tomás el tiempo o lo puedes comprar, ¿cierto? De alguna manera así se financia, pero esta plataforma es una cosa súper grande que muchos usuarios se está creando una comunidad enorme alrededor de Blender. Se los podría recomendar si es que les interesan los programas de animación. Andrés, cuando nosotros recorrimos los 6 municipios del Bajo Cauca, nos dimos cuenta que hay muchos jóvenes, hay mucha gente que ha perdido la costumbre de escribir. Vos ahorita hablabas de una biblia de producción, de un pitch. Explícamele un poquito a la gente que no está como tan metido en este mundo, por ejemplo, qué es un pitch y también qué es la biblia de producción. Nosotros insistíamos cuando les decíamos, como usted quiere contar la historia del pescador, escríbala, después produzcala y vuelva a escribir, que todo va a cambiar en la postproducción. Creo que hay que volver a fomentar eso de la escritura y más para estos proyectos audiovisuales. Hablemos un poquito de esa importancia de esa escritura primero y luego explicamos qué es un pitch. Es que la escritura es inevitable. Si no escribís, no hay nada que juzgar. Cuando estás en una de esas instancias como convocatoria, no estás al lado de un jurado tratando de venderle cuentos, no estás tratando de justificar tu historia, ¿cierto? Ellos simplemente, como el resto del mundo, van a agarrar un documento y lo van a leer. Entonces, ese estilo de escritura, esa sensibilidad con la que vos escribís, es la que va a determinar que seas ganador o no. Por eso es tan importante no solamente poner la historia en términos de acciones y ya, sino también tener feeling, ¿cierto? Sensibilidad. Ahorita me mencionabas entonces como, pongámonos en contexto de qué es un pitch. Pues primero, la biblia de producción es esta base en donde vos tenés un guión, tenés una historia escrita. Ustedes no se imaginan a mí cuántas personas tratan de venderme historias todo el tiempo como, no, es que tengo una historia súper buena y me la empiezan a contar. Claro, en una todos fila. Me quieren contar historias, pero de la idea a la realización, como decía Dunaf Kuzmanic, hay un trecho enorme. Esta Biblia lo que hace es englobar no solo la historia, sino la narrativa que va a tener, el tono, el ritmo, las paletas de colores, la fotografía. Le va a dar al jurado una mirada global de lo que es tu historia. Y lo que va a seguir después de tener esa Biblia es el pitch. El pitch quiere decir una exposición en donde vas a tratar de convencer a un jurado en 5 minutos que tu historia tiene que ser la ganadora. ¿Cuáles son tus métodos de producción, tus presupuestos, tus cronogramas? Que ellos vean que vos tenés esto bajo control y que la mirada tuya y tu narrativa pues es la más ganadora de ese evento. Entonces, pitch, exposición, biblia de producción, este documento que engloba el proyecto entero. Todo en la biblia de producción hay que tener en cuenta presupuesto, ideas, sinopsis, libreto, todo. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Modelo Una Ventana a Nuevos Creadores. Creo que fue una estocada final a estos conocimientos que les dimos a los jóvenes en el Bajo Cauca y tu charla era una de las más importantes porque era eso, tratar de cómo trasciende ese contenido que hacen los jóvenes en los municipios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por esta invitación.